Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y para ahora voy a hacer el primer ejercicio de la segunda clase. Pues aquí nos piden obtener las potencias absorbidas por cada componente resistivo del siguiente circuito. Pues en este caso tenemos 1, 2, 3 resistencias. Pues se tiene que la potencia es la cantidad de energía eléctrica absorbida por un elemento en algún momento y se calcula de la siguiente manera. P es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. La resistencia me faltó aquí. Pues aplicando ley de Ohm podemos transformar lo que es esa ecuación. Tenemos E y R. Por ejemplo, aquí si a la corriente la reemplazamos por el voltaje sobre la resistencia, tenemos que esto es igual a la resistencia por voltaje sobre la resistencia por voltaje sobre la resistencia, que esto sería estas dos multiplicándose, pues sería I cuadrada. Pues aquí por ejemplo vemos que esta con esta abajo ya se quita y nos viene quedando que voltaje al cuadrado sobre una de las resistencias, que esto es equivalente a lo que teníamos acá. Pero además esto pues también lo podemos, esta última ecuación que obtuvimos la pudimos transformar aplicando otra vez ley de Ohm. Tenemos que, a ver si se enfoca esto. Por ejemplo, por aquí podemos reemplazar el voltaje teniendo que, o a la resistencia, por ejemplo la resistencia que es igual al voltaje sobre la intensidad. Aquí tenemos voltaje al cuadrado sobre la resistencia, lo reemplazamos por voltaje sobre intensidad. Y aquí pues ya tenemos que este multiplica con este y este que queda aquí abajito. Nos queda entonces voltaje al cuadrado sobre, voltaje por intensidad sobre el voltaje que tenemos abajo, voltaje al cuadrado. Pues uno de los voltajes al cuadrado se elimina y nos viene quedando voltaje por la intensidad, que también es equivalente a las otras dos que obtuvimos anteriormente. Pues entonces aquí podemos hacer las diferentes formas para obtener las potencias teniendo el voltaje y la resistencia, o teniendo el voltaje y la intensidad, o teniendo la resistencia y la intensidad. Pues aquí en el circuito nos da algunos datos como algunas resistencias, algunas fuentes de voltaje y algunas fuentes de corriente. Pues lo que voy a hacer primero va a ser ir encontrando lo que pueda para ir formando todo el circuito. Pues por ejemplo aquí tenemos una fuente de voltaje y acá tenemos una resistencia y además acá tenemos una fuente de corriente que va así, todo de 2 amperios. Pues aquí fácilmente puedo obtener el primer voltaje. Primero voy a poner los nombres de los nodos. Aquí le voy a poner A este le voy a poner B y una vez C, D, E, F, G y H. Aquí puedo obtener lo que viene siendo el voltaje de A a B con la ley de Ohm. Tenemos el voltaje de A a B. Pues tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pues ya tenemos esos dos datos. Tenemos ahí la resistencia que es de 4 ohmios por la intensidad que tenemos que fluye por aquí de 2 amperios, que es positivo porque es por la trayectoria por donde va, se va así, y luego de A a B. Si hubiéramos agarrado de B a A, pues hubiera sido otra cosa, negativo. Pues aquí multiplicando nos queda 4 por 8, son 8 voltios. Tenemos el primer voltaje aquí, 8 voltios AB. Ya tenemos aquí un voltaje, acá tenemos otro voltaje, acá no conocemos el voltaje ni acá tampoco. Pues aquí nos interesa calcular pero para aquí vemos que tenemos voltaje, aquí tenemos voltaje, pero aquí no tenemos. Y pues podemos aplicar las leyes de Kirchhoff, pero pues nos faltan esos voltajes. Entonces nos pasamos hasta acá y tenemos esta fuente de voltaje de 8 voltios que va desde aquí hasta acá y hasta acá. Pues tenemos que, como va desde la fuente de voltaje hasta el nodo C y hasta el nodo F, pues estos dos no cuentan porque no cambia, como si fuera un cable así, no tiene ninguna resistencia de por medio. Pues supone que aquí entra con 8 voltios y de aquí debe salir con otros 8 voltios para que se cumpla todo. Y por ahorita también vamos a verificar que eso sea cierto. Entonces si consideramos que el voltaje de C a D es de 8 voltios, entonces ya podemos calcular lo que viene siendo la intensidad. Ya tenemos la resistencia y el voltaje.
Entonces obtenemos la intensidad de CAD, que se puede calcular con la ley de Ohm, que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos 8 voltios sobre la resistencia, que es de 8 ohmios, que esto es igual a 1 amperio. Pues ahora, para verificar que esto está bien, pues si por ejemplo ahora obtenemos la resistencia que ya tenemos aquí, que es de 8 ohmios, y la sustituimos, por ejemplo, si decimos que es 8 ohmios igual a el voltaje sobre la intensidad, el voltaje pues era de 8 voltios sobre la intensidad que teníamos, pues era 1 amperio, y esto nos queda que es 8 ohmios, que es lo mismo que tenemos acá. El signo pues está bien y la equivalencia está correcta. Pues ya tenemos una de las intensidades aquí, ICF de 1 amperio. Acá era ICF. Pues ahora tenemos el ICF de aquí, pero también tenemos el voltaje, que es de 8 voltios que teníamos. Aquí ya tenemos un voltaje, acá tenemos otra fuente de voltaje y acá otra fuente de voltaje. Nos faltaría este voltaje que nos interesa para luego obtener los que faltan aquí. Pues aplicando una de las leyes de Kirchhoff, que es la ley del voltaje, que dice que la suma algebraica de todos los voltajes en cualquier trayectoria, malla o circuito errado, pues aquí sería uno de los circuitos errados de B a C, de C a F, de F a G y de G a B. Tiene que ser igual a 0 la suma de todos esos voltajes. Pues aplicamos la ley de Kirchhoff, entonces pues la trayectoria que elijo, la malla va a ser de B a C, luego de C a F, luego de F a G y luego de G a F para cerrarlo. Entonces tenemos que el voltaje que va desde B a C va a ser igual. Para acá tenemos la primera fuente de voltaje de B a C, a ver si se alcanza a enfocar. Tenemos entonces que es de menos a más, entonces el voltaje que va desde aquí a acá va a ser negativo. Ponemos aquí menos 8 voltios. A ver si se enfoca, a ver. Luego pues nos vamos desde C a F. Teníamos aquí que también valía 8 voltios. De C a F. Entonces le ponemos más 8 voltios. Luego de F a G tenemos otra fuente de voltaje de 12 voltios, que es de más a menos. Entonces va a ser positivo. Más 12 voltios. A ver si enfoca. Ahí enfocó más o menos. Teníamos de F a G de 12 voltios, de más a menos. Y luego tenemos otro voltaje de G a B que no conocemos, pues le ponemos nomás aquí más algún voltaje de G a B. Aquí se me fue el rollo y le puse BBC. Esto no era así. No es igual a esto. Teníamos de B menos 8 voltios aquí y acá. Y esto es igual a 0. No era igual a lo que tenía aquí. Aquí se me pasó esto. Entonces pues ya sumando tenemos menos 8 voltios más 8 voltios que cancelan. Tenemos 12 voltios más el voltaje que va de G a B es igual a 0. Pues ya despejando, lo voy a hacer en la otra hoja. Teníamos que 12 voltios más el voltaje que va de G a B es igual a 0. Entonces el voltaje despejando que va de G a B debe de ser menos 12 voltios. Se le cambia el signo. Y para tenemos otro de los voltajes que nos interesa, que es de menos 12 voltios, que va desde G a B. Desde G a B tenemos 12 voltios menos, desde menos a más. Acá tenemos que desde C a F, entonces aquí se me olvidó pasar los signos estos, más, menos. Y otro voltaje que tenía aquí era el primero que calculamos era de más a menos, de A a B. Aquí ya tenemos varios voltajes. Acá por ejemplo, ya que calculamos por ejemplo tenemos el de 12 voltios, tenemos el de 8 voltios, tenemos la fuente hasta de 6 voltios y nos interesa conocer el que está aquí.
Pues otra vez volvemos a aplicar las leyes de Kirchhoff, la del voltaje. Tenemos tengo que elegir por una trayectoria, entonces ahora elijo la que viene siendo de A a B, luego de B a G, luego de G a H y luego de H a A. Entonces A, B, G, la trayectoria A, B, G, H, A. Para cerrarlo, entonces tenemos que el voltaje que va desde A a B, aquí se me iba a pasar, tenemos que el primer voltaje que va desde A a B, que ya habíamos calculado desde el principio, que va desde más a menos, es de 8 voltios, que apenas alcanza a notar aquí. El primero entonces es de 8 voltios. Bueno, primero voy a poner las literales aquí, B a B más B, el voltaje de B a G más el voltaje de G a H más el voltaje de H a A es igual a 0. Pues aquí ya tenemos el primero. Ahora tenemos de B a G. Pues nos habíamos salido que menos 12 voltios, pero como vemos aquí es de más a menos, como lo teníamos, habíamos calculado de G a B, que era de menos 12 voltios, y ahora como estamos de B a G, ahora 12 voltios positivo. Lo ponemos aquí, más 12 voltios. Luego tenemos el voltaje que va desde G a H, que es el que desconocemos, entonces nomás lo ponemos así. Y el último que tenemos es el que va de H a A. Aquí tenemos el último voltaje donde está y vemos que va de menos a más y es de 6 voltios, entonces le ponemos que menos 6 voltios. Menos 6 voltios debe de ser igual a 0. Aquí haciendo todas las operaciones, 8 más 12, 20, menos 6, 14 voltios, más el voltaje que va de G a H debe de ser igual a 0. Pues despejando tenemos que el voltaje de G a H es igual a menos 14 voltios. De G a H tenemos 14 voltios, que va desde menos a más. Aquí ya tenemos todos los datos para aplicar lo que viene siendo la potencia para cada uno. Pues pudimos habernos enfocado nomás en calcular las intensidades o los voltajes, porque nomás ocupamos eso junto a las resistencias, pero pues creo que aquí ya se calculó casi todo. Pues voy a proceder primero a lo que viene siendo verificar si todo está bien, sumando, pues ahora eligiendo toda la trayectoria, toda esta malla, todo el circuito, sumando todos los voltajes para ver si son 0. Pues lo voy a hacer desde, pues aquí mismo lo voy a hacer desde A a B, luego a C, D, E, F, G y H. Pues primero tenemos el voltaje de A a B más menos, que es igual a 8 voltios. Luego tenemos de B a C, que va de menos a más, que es de 8 voltios, entonces menos 8 voltios. Luego de C a D, como no hay ninguna resistencia involucrada, pues no hay un cambio en el voltaje, entonces le ponemos más 0. Luego de D a E va de más a menos, entonces más 8 voltios. Luego de AE a F, algo similar a lo que tenemos ahorita, pues no hay ninguna resistencia involucrada, entonces más 0. Luego tenemos de F a G, que va de más a menos, de 12 voltios, entonces más 12 voltios. Y por último tenemos de G a H, que va de menos a más, entonces menos 14 voltios. Menos 14 voltios. Y me faltó cerrarlo aquí con el A. El último voltaje que va desde H a A, de menos a más, 6 voltios, entonces menos 6 voltios al final. Aquí tenemos todo. Pues haciendo los cálculos, 8 voltios menos 8 se nos van. 0, luego 8 voltios más 12, van 20 voltios. Menos 14, nos quedan 6 voltios, menos los 6 voltios que tenemos aquí, esto nos da igual a 0. Entonces ya pudimos verificar que los voltajes que calculamos pues sí están bien. Ahora procedemos a calcular lo que vienen siendo las potencias. En la siguiente hoja, pues tenemos por ejemplo
Bueno, no necesitamos lo que vienen siendo todas las corrientes, ya con los mismos voltajes, con una de las fórmulas que sacamos aquí de la potencia que tenemos por aquí abajo, esta que tenemos del voltaje al cuadrado sobre la resistencia, pues ya tenemos todos los voltajes y la resistencia que necesitamos. Pero aquí en las intensidades pues ya tenemos la de 2 amperios. Aquí calculamos la de 1 amperio de I de C a F, entonces estaba así, de 1 amperio. Y la última intensidad que está involucrada es la que está, a ver si la veo, la que está aquí en la de los 6, en la de la resistencia de 6 ohmios. Creo que no la calculamos, pero pues la podemos calcular así rápido. Con la ley de Ohm tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y aquí tenemos un voltaje de 12 voltios y una resistencia de 6 ohmios. Pues aquí depende de a dónde vaya a ir la corriente. Pues por ejemplo, de si va de G a B, va a ser de menos a más, entonces el voltaje va a ser negativo. Entonces lo ponemos aquí arriba, menos a más, menos, a ver, menos 12 voltios sobre la resistencia que son los 6 ohmios, y esto nos da menos 2 amperios. Menos 2 amperios. Es una forma de checar si lo que viene siendo estas intensidades corrientes están bien, pues es elegir un nodo y aplicar una de las leyes de Kirchhoff. Pues por ejemplo, voy a elegir un nodo donde estén involucradas las tres. A ver, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta que va desde C a F. Bueno, voy a elegir lo que viene siendo primero el G, y tenemos que pues la ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes, que dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es cualquier momento de cero. Entonces lo checamos, elegimos el nodo G. Como sale la corriente aquí, va a ser positiva de 2 amperios. 2 amperios. Y los datos nos vamos hasta acá. Y aquí ya tenemos la otra corriente que va hacia arriba, va en el sentido contrario al de nosotros. Entonces tenemos que es menos 2A. Entonces esto nos da 0. Si lo hubiéramos invertido, si fuéramos de B a G, esto debería ser de 2 amperios también, si no estoy mal. Tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, pero ahora nos vamos de más a menos. El voltaje es positivo, entre resistencia positiva 2 amperios, sí. Entonces ahora nos procedemos a calcular lo que vienen siendo las potencias. Pues la primera potencia, que es la que está con la resistencia de 4 ohmios, y también tenemos los 8 voltios. Pues procedemos a calcular la primera potencia, la potencia 1. Pues una de las fórmulas teníamos que era la potencia, el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Teníamos que eran 8 voltios al cuadrado sobre la resistencia, que era igual a 4 ohmios. El voltio este al cuadrado aquí adentro. 8, pues 8 al cuadrado son 64. 8, 40, 28, 64 voltios sobre los 4 ohmios. Esto nos da que es 34, 16 vatios. Pero aquí tenemos voltios al cuadrado, eran cierre, y por la intensidad que eran, a ver, amperios al cuadrado. Creo que voltios sobre los ohmios nos da igual a watts. Y si hubiéramos usado por ejemplo la otra fórmula P sobre, que era la primera que teníamos de resistencia por corriente al cuadrado, tendríamos pues la resistencia que es de 4 ohmios por la intensidad al cuadrado. La intensidad que teníamos ahí era de 2 amperios. 2 amperios al cuadrado. Pues aquí nos da 4, 2 al cuadrado es 4, 4 por 4, 16 watts.
que es lo mismo que nos salió acá. Creo que el cuadrado hasta aquí no va afuera, no estoy seguro si aquí nos darían amperios al cuadrado, y amperios al cuadrado por ohmio son los watts, igual que aquí, no estoy muy seguro, voy a checar después de todo ahí por internet. Pues por aquí ya tenemos la primera potencia y vimos que nos salió igual para los dos casos. Ahora nos vamos a calcular la segunda, que es para la resistencia esta que tenemos aquí, que es de 6 ohmios. Pues usamos las dos para ir checando que la tenemos bien. La primera, la de voltaje al cuadrado, 6 ohmios. El voltaje que tenemos ahí era de 12 voltios. Bueno, aquí depende también, no es menos a más, pero pues el cuadrado nos lo va a venir haciendo positivo al final de cuentas. Lo ponemos por si acaso. 12 al cuadrado tenemos que es 144 voltios al cuadrado, lo voy a poner sobre los 6 ohmios. Luego 144 sobre 6 nos viene dando 24 watts. Ahora, usando la otra fórmula de resistencia por corriente al cuadrado, vamos a checar si está bien. Resistencia es de 6 ohmios por la intensidad que teníamos ahí, que si no recuerdo mal era de 2 amperes al cuadrado. Voy a checar, es lo que obtuvimos. Si es la que tenemos aquí, que era menos, iba de aquí a acá, y positiva que iba de acá, pero como está al cuadrado, pues va a quedar positivo al final. Entonces estamos aquí, 2 al cuadrado es 4, 4 por 6, 24, y por las unidades nos quedan 24 watts, que es lo mismo que obtuvimos aquí arribita. Pues ahora calculamos lo que viene siendo la última potencia, la potencia 3. Lo hacemos lo mismo primero con la primera formulita del voltaje, luego sobre la resistencia. La última resistencia era de 8 ohmios y el voltaje era de 8 voltios. 8 ohmios y acá el voltaje era de 8 voltios al cuadrado. Pues tenemos acá que 8 voltios al cuadrado, 64 voltios al cuadrado sobre los 8 ohmios. 64 entre 8 pues son, según yo, 8, sí, nos vienen dando 8 watts. Nos aseguramos ahora usando los otros datos ahora de la corriente con la otra formulita. Resistencia teníamos que era de 8 ohmios por la intensidad al cuadrado, que era de, en ese caso me había salido que era de 1 amperio. De 1 amperio al cuadrado, pues 8 por 1 al cuadrado nos viene dando 8 watts, que es lo que nos salió aquí arribita, lo mismo. Pues así quedaría resuelto el problema. A ver si enfoca. Ahí enfocó las 3 potencias. Acá habíamos hecho unas comprobaciones. Bueno, tuvimos un voltaje. Aquí tenemos más o menos otros cálculos junto con el circuito ya hecho. Gracias.